Bienvenidos chicos a sesión especial de jueves de digital. Ya se van a regresar al método digital pensando esta situación tan compleja que estábamos platicando un poquito de antes, ¿no? Estos 2 o 3 días, pues veíamos que la situación no apremiaba en cuanto a las enfermedades. Entonces, es una decisión sabia en esta parte. Nada más les voy a pedir, por favor, y recordarles lo que les hablaba también en clase de la parte de regularización o por lo menos de la digitalización para ya tener el récord de lo sucedido con su libreta, ya de los métodos que hemos platicado, ¿sí? Para que vayan experimentando subir las cosas a Moodle. Muy bien, el día de ayer, y lo tomo tantito de manera rápida y acelerada para que vayamos viendo que tanto hoy como mañana nos centraremos no en la realización de una actividad, sino de dos actividades como tal, ¿sí? El día de ayer estuvimos platicando con el concepto de sociedad. Estábamos hablando de este concepto de unión entre personas físicas para poder hacer algo, ¿no? Estuvimos hablando de tipos de sociedades y estuvimos hablando de características de sociedades tales como la SAPI, que era la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que les hablaba que era la mejor para poder hacer inversiones, digámoslo así, a lo mejor en la bolsa o en capital, o que creciera rápidamente con inversión de otras personas. La SAS, que a pesar de ser la única que no requiere notario o corredor público, es la que también conlleva algunas pequeñas desventajas que no siempre la gente la elige. Vaya, esta parte de mucho más disciplina en la parte de hacer actas de asamblea ordinarias y extraordinarias. La responsabilidad limitada y la sociedad anónima de capital variable, que son de las que casi vemos en la mayoría de las sociedades. La mayoría recomienda, no sé por qué, antes de la SAPI, la SADCB, la Sociedad Anónima, en donde de alguna manera son las partes, o sea, tú puedes designar las partes desde tu constitución y tú puedes hacer estatutos y hacer muchos cambios en la Sociedad Anónima, lo que sí te exige libros de contabilidad. Y la de responsabilidad limitada, pues que nada más te limita a un número de socios, ¿no? Que les hablaba que son sociales y son 50 socios. Y por último, en ese día estuvimos hablando sobre las cooperativas, sobre aquellas que tenías, o digamos que se agregan muchas personas que pueden ser incluso los mismos miembros. O sea, se vaya, que la gente que está en esa sociedad puede ser consumidor y al mismo tiempo parte del dueño, ¿sí? Una cooperativa funciona con esa ambivalencia. Muy bien, yo les comentaba y quedamos en el cierre de que una de las actividades que ya no se alcanzó a desarrollar, la idea es que en físico lo primero que íbamos a asignar en tiempos era para que ustedes hablaran sobre qué figura jurídica es la ideal para la parte del negocio de ustedes. ¿Será una sociedad anónima? ¿Será una cooperativa? ¿Será una SAPI? ¿O será una SAS? ¿O una responsabilidad limitada? ¿O me sorprenderán con otro tipo de sociedad? ¿De producción rural? ¿Sí? Entonces, u otra que ni siquiera está aquí, ¿no? Que una instituto de asistencia privada sin fin de lucro o sociedad civil, o esto es sin fin de lucro. Bueno, es algo que tendrán o desarrollarán en sus equipos a decirme de qué manera, van a conformar socialmente su empresa como tal. Bien, pero quería dejar esa intro porque, bueno, el día de ayer nos quedamos inconcluso con la elección de su sociedad. Muy bien. Además, el día de hoy, como les comentaba, la idea es
sean hoy en vez de una actividad, 2 actividades, pero son 2 actividades mucho más reducidas, por lo cual sí da tiempo para poderlas realizar, ¿vale? Y la parte de la sociedad nada más es definir qué estatuto y por qué. Y con eso estamos del otro lado para que sea la actividad número 16 de módulo, ¿vale? Ok. La 17 de módulo tiene que ver con los aspectos legales para crear una empresa. Chicos, en general, a ver, Carlos, tú que tienes un bagaje de todas las materias, ¿ya vieron los requisitos formales para, en papeleo, por ejemplo, para iniciar un negocio como tal? No recuerdo. Ok, va. Ok, excelente. Nada más para tenerlo en contexto, para saber qué tanto tardamos. Miren, todos los negocios para vida de ser formales y no ser informales, tienen que pasar por un papeleo. Algunos más extensos, algunos otros menos extensos, algunos con permisos adicionales y otros no tanto. Por ejemplo, es mucho más fácil tener bien formalizada una taquería que un bar, por ejemplo. ¿Sí? Un bar tiene requisitos adicionales e impuestos adicionales que hace que no todo el mundo pueda ponerlos. Inclusive te puedo también asegurar que es más fácil poner una taquería que poner una escuela, no solamente por la parte de inversión, sino por la parte de permisos. ¿Sí? Todos los giros de cualquier tipo requieren permisos y depende del tipo de negocio, es el tipo de requisito, ¿vale? En algunos más, en algunos menos, en la inmensa mayoría es el mismo tipo de requisito. Por ejemplo, de hecho, de los 3 negocios que están planteados aquí, prácticamente pudieran pasar por los mismos requisitos, nada más habrá 2 o 3 cosas que sean diferentes. Muy bien. Entonces, todos tienen un proceso y la idea es empezar a hacer ese proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de que aquí existirá una sociedad, ¿sí? Si fuera una persona física, nada más se tendría que saltar este salto inicial, ¿sí? En donde en las personas físicas, pues te vas directo al SAT y ya empiezas a tener ahí una figura como empresa. Acá no. Si tú ya eres una sociedad y haciendo gala de lo que van a empezar de la actividad 16, tienes que constituir la sociedad. Vaya, recordemos que esto tiene que ver con algo legal, en donde cuando constituyes una sociedad, estás diciendo, por ejemplo, que las salsas Colimán se hacen una sociedad, implica que tus miembros estén dentro de una sociedad. Y para vida de que estén dentro de su sociedad, sus miembros tendrían que estar reconocidos también ante la ley, como que están haciendo actividad empresarial. Entonces, por lo tanto, por lo menos el representante, el tesorero y el secretario deberían tener cuenta de RFC, ¿sí? Entonces, tendrían que estar dados de alta en Hacienda. Entonces, ya que se conforma la sociedad, a menos de que seas una sociedad de acciones simplificadas, requerirás el aval de una persona que que tenga la facultad de decir quién sí y quién no es sociedad. Por lo tanto, entra la figura del notario o entra la figura del corredor, en donde dice yo, corredor público, yo, notario, avalo de que estas 3 personas se juntaron, estas 3 personas van a hacer un negocio y todo va conforme a regla. Firma notario y te da lo que es el acta constitutiva. El acta constitutiva, digamos que es ese papelito firmado, avalado, pero requiere un registro. Ese registro iría a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esa constitución de la sociedad, ¿sí? Digamos es, oye,
yo ya fui con un notario, yo ya fui con un corredor, venga, por favor, denme lo que es o regístrame como empresa recién formada, ¿vale? Entonces todos pasan, todas las sociedades pasan por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien. Y bueno, disculpen aquí ya entra la protocolización, poner la firma, etcétera, etcétera, en donde lo que habíamos hablado el día de ayer tenía que ver con los formatos del acta constitutiva, en donde todas las actas constitutivas vienen los objetos de la sociedad, los poderes de la sociedad y al mismo tiempo viene con los estatutos vigentes de la sociedad, ¿sí? Y que son de las cosas más leídas si te llegas a dedicar a situaciones legales alrededor de la administración, son el pan nuestro de cada día. Ver quién tiene el poder para poder saber con quién te diriges, ¿vale? Entonces, sí es importante empezar a revisar actas constitutivas y actas de asamblea extraordinaria, recordando que siempre una primera vez existirá el acta constitutiva. No puede haber más de un acta constitutiva por empresa. Todas las posteriores, todos los cambios que se hagan, bien pueden ser actas de asamblea ordinaria o actas de asamblea extraordinaria. Recuerden que para las actas de asamblea extraordinaria tiene que haber un 75% de votación en vez del acta de asamblea ordinaria que tiene que haber un 50% de votación. Pero como su nombre lo dice, la extraordinaria no tiene que tener un tiempo específico y la ordinaria cada cierto tiempo, cada año. Y además, en la extraordinaria se toman decisiones muy importantes como quién va a tener el poder. Pero para eso tiene que haber un 3/4 partes tienen que estar de acuerdo. Bien, eso evita que existan lineamientos diferentes o que existan malas jugadas. Aún así existen, ¿sí? Pero bueno, al menos 3/4 partes tienen que estar de acuerdo. Después de eso, pues chicos, registrarte ante el SAT. Lo que muchas personas dicen el dolor de cabeza, ¿sí? Porque tienen, a partir de estar en el SAT, empiezas a tener responsabilidades económicas, digámoslo así, en manera de declaratoria. Conozco negocios que se han dado de alta en el SAT y no han hecho ninguna operación, que declaran 0 ventas y 0 pérdidas, por lo tanto, en realidad nunca han iniciado operación. Para el SAT, tu obligación, aunque pagues 0 pesos, porque no has empezado obligación, es eventualmente dar una declaración de que no has empezado. Y para el SAT, en este caso, deberías, aunque no hayas iniciado operaciones, aunque nada más la tengas, como le llamamos en el argot, nada más la tengas ahí envejeciendo tu cuenta, ¿sí? Aún así, eventualmente tendrás que estar declarando ahí en el SAT, ¿vale? ¿Sí? Para esto, depende de la situación, depende de cómo te des de alta en el SAT. Chicos, hay diferentes figuras. Por ejemplo, si tú no quieres ser sociedad, se le puedes hacer algo que se llama persona física, ¿sí? Inclusive no tienes que ser emprendedor para darte de alta en el SAT, porque puede ser, por ejemplo, una persona física con actividad, bueno, a lo mejor con una persona física nada más registrado, a lo mejor para recibir sueldos y honorarios, ¿vale? Pero también existen estas personas físicas con actividad empresarial, ¿sí? Estos dueños de negocios en donde solamente ellos se hacen cargo de la situación, ¿vale? También están estos que son las personas físicas con actividad empresarial, pero que son parte de una sociedad, ¿sí? Cuando son personas físicas con actividad empresarial, simplemente con tu CURP y yendo al SAT o incluso por internet, puedes tener tu cuenta de RFC. Se le llama, normalmente se le pide la constancia de situación fiscal en donde te dan tu fecha de nacimiento, por decirlo así, del SAT y tus movimientos. ¿Ok? Cuando son sociedad, son estos requisitos que están viendo aquí. Un formulario, perdón, la parte del acta constitutiva, el original del domicilio fiscal, en dónde te vas a poner,
la copia de identificación de los representantes de aquí, de cada uno y la CURP, ¿vale? Entonces, obviamente, pues tiene que ver con que tiene que haber un aparato en donde tú compruebes domicilio, donde tú compruebes nacimiento, que es acta constitutiva, y que tú compruebes que hayas hecho el paso anterior de ir a la parte de relaciones exteriores, ¿vale? Entonces, viene la parte del SAT. Luego, entonces, también viene un aviso de que ya fuiste a la parte de darte de alta. Usualmente, si ya pagaste notario corredor, él lo hace, ¿vale? Si te decidiste ahorrar unos pesos y que la otra persona, no, pues bueno, que la otra persona lo haga, de alguna manera, tú tendrías que llevar un formato y tendrías que hacer que se firmen los permisos para iniciar el trámite, ¿vale? Después de eso, hay un documentito que normalmente se anexa en la hoja final de las actas constitutivas, que son el registro público de comercio. ¿Qué es esto? En sí es la carta en donde la Secretaría de Economía, porque si te dieron cuenta habíamos pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por Secretaría de Hacienda a través del SAT, pero me faltaba Secretaría de Economía, en donde la Secretaría de Economía te dice, excelente, yo también doy visto bueno de que esta es una empresa que se está formando. Entonces, pasas por el registro público de comercio, en realidad es una hojita la que te dan, ¿sí? E incluso digital, en donde te dicen el nombre de la sociedad, fecha de constitución, sello por el secretario de Economía. ¿Bien? Y ya, con eso ya puedes empezar como quien dice a decir que eres una empresa, eres reconocido por toda la situación. Lo único que te falta es que te den permiso de operar. Ya eres una empresa constituida, pero te falta el permiso de operar. Aquí agrego todas las situaciones, y aquí pongo Colima pensando que es el Ayuntamiento de Colima, es en donde la mayoría de los simuladores de ustedes dijeron que iban a hacer. Pero ojo, tiene que ver mucho con el municipio con el que quieres operar. Por ejemplo, si es Villa de Álvarez, este trámite de todo lo que tienes que hacer para operar, lo vas a llevar en este caso, en el centro de la villa, ahí en donde está Presidencia Municipal. Solo Cuauhtémoc y Colima, si mal no recuerdo como municipios, tienen una oficina, en este caso, específica para poder hacer todos los trámites ya digamos, para empezar a operar, ¿vale? La oficina del municipio de Colima se encuentra en Avenida Venustiano Carranza, ¿sí? Se encuentra a 2 cuadras del jardín principal, 1 cuadra antes de Cefidec, y no recuerdo el nombre del edificio como tal, es de trámites y de licencias municipales, al parecer se llama, y pero la idea es que ahí haces tus trámites correspondientes para terminar, o más bien para que el ayuntamiento avalga tu trámite. Para esto, todos los giros de negocio son diferentes. Usualmente, las personas que trabajan ahí, para vida de poderte decir cuáles son los requisitos, le tienes que decir prácticamente, miren, tengo este RFC, y mi giro será este, ¿sí? ¿Cuáles son los trámites normales que te van a pedir? Es el uso de suelo. Depende de tu giro, es también cuánto te cobran, pero no es una cantidad elevada, ¿sí? Es, oye, tienes permiso van a checar que si lo que vas a hacer no vaya a afectar el terreno en donde te pones, ¿sí? Y luego también viene otro permiso que tiene que ver para operar, que tiene que ver con la licencia para operar, o sea, la licencia municipal, y también pasas por protección civil para checar que tú tienes
todos los implementos para que no suceda un desastre en tu empresa, ¿sí? En donde checan si tienes señalización, por ejemplo, en caso de sismo, hacia dónde, cuál es tu zona de seguridad, que checan si tienes extintores funcionando, ¿sí? Y una vez eso, si tu negocio es de un corte relativamente normal y no afecta a nadie, es relativamente rápido que te den la licencia municipal. La licencia municipal es aquel que te da permiso por parte de gobierno de decir, este cuate ya puede utilizar un espacio físico para operar. ¿Vale? ¿Cuánto puede llegar a costar una licencia municipal? Entre todas las cosas, como con gala de experiencia entre lo de protección civil y la licencia como tal, son como 2,000 pesos. Pero ojo, dejo un acotamiento. En negocios tradicionales en donde no impliquen permisos adicionales. Les hablaba que, por ejemplo, poner un bar es completamente diferente. De entrada, por ejemplo, poner un bar o poner un restaurante pasa por otras situaciones adicionales. Una, impuestos adicionales para poder vender bebidas alcohólicas. Segunda, tiene que haber de alguna manera un consenso entre los líderes municipales para ver si no afectas a terceros. Por ejemplo, si pones un bar cerca de una colonia y que no estén de acuerdo de que esté en un bar, podría haber un problema. Por lo tanto, pasan por sesiones, se le llaman sesiones de cabildo, en donde aprueban o disprueban este tipo de situación, de decir, oye, ¿puede poner un bar Juan de la Caca, sí o no? ¿Vale? Y eso hace que el trámite sea un poco más caro y tardado, ¿sí? Puede pasar un poco de tiempo extra, ¿sí? Inclusive, he conocido negocios que han pasado por sesiones especiales y licencias, por ejemplo, el Manzanillo, se conoce que es uno de los que más tarda en licencias y puede pasar 6 meses o 7, ¿sí? O un año, ¿sí? En donde en teoría tú no deberías estar operando. ¿Qué pasa si estás operando un negocio sin licencia municipal? Si estás haciendo si está en trámite y tienes un documento en trámite, no hay tanto problema, pero si ni siquiera está un documento de que está en trámite y estás operando, puedes llegar a tener multas suficientemente grandes para arrepentirte de haberlo hecho. Entonces, muy normalmente se recomienda que depende del giro de negocio y hacen inspecciones bastante seguido. Entonces, porque es el negocio. Entonces, es importante que de alguna manera tú tengas todo, si vas a tener un espacio físico en donde se note a leguas que estás haciendo una especie de compra-venta, que tengas los papeles o busques tener los papeles en regla. Muy bien. Esto, si tu negocio principal es en internet y no se ve mucho, pues bueno, te puedes ahorrar unos pasos, ¿no? Tal vez constituir la sociedad sí, pero a lo mejor la parte de todavía de uso de suelo y no, la parte de ayuntamiento no tanto y pues puedes ahorrar unos pasos para iniciar, ¿sí? Caso, si dices, oye, yo no quiero hacer ningún trámite de esto, pues date cuenta que serías una empresa informal, ¿sí? Y a lo mejor en alguna de esas, pues sí requieras la formalidad para sobre todo cerrar algunos tratos. Bien. Y por último, otra cosa es ya tener permiso, más bien, una cosa es ya tener permiso para operar y otra, tener a tus trabajadores en regla. Chicos, estoy seguro que muchos de nosotros hemos o estamos en una situación en donde no tienes IMSS como tal, en donde trabajas para una empresa y no tienes IMSS o Infonavit. Muy bien, son parte de los requisitos para formalizar a los trabajadores. Y es una prestación que deberían tener toda empresa formal con sus trabajadores. Pero pregunto, ¿por qué es a veces tan complejo
de que tengan un permiso o que tengan un seguro social algunos trabajadores en empresas pequeñas. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué no todas las empresas tienen a todos sus trabajos asegurados? ¿No te habías puesto a pensarlo eh, a Londres? No todos están asegurados. Bueno, en general, chicos, no todos están asegurados, no todos tienen la facultad o no todos tienen la parte de estar asegurados porque es un trámite caro. Pero ojo, es más caro no tener el trámite y que sucedan cosas. ¿Sí? Imagínate, tú tienes una tortillería y ya les había contado esto. Tú tienes una tortillería y no tienes a nadie asegurado. ¿Por qué? Porque pues, ganas bien poquito, entonces no quieres asegurar a nadie para que todo se vaya a su salario y no se vaya también a IMSS o Infonavit. Ok. Resulta de ser que uno de las de la tortillería se accidenta. Si se llega a accidentar y se llega a comprobar que estaba trabajando para ti en ese preciso momento y que es un trabajador que ya tiene cierto tiempo, puede demandarte. Y de hecho es lo más común y es lo que más sucedería. Y tú, por ejemplo, si quedó con una invalidez, lo que usualmente iba a pagar el seguro lo pagarás tú. ¿Sí? Entonces se vuelve un contrato de por vida dependiendo de la invalidez. Entonces, es más caro que algunos puestos no tengan seguro. ¿Sí? Entonces, eso es bien, bien, bien importante cuando lo tengas o cuando lo visualicen, ¿no? De que asegurar a alguien también me puede ahorrar costos o me puede ahorrar problemas en un futuro. Luego también, por ejemplo, en muchos lugares en donde, por ejemplo, ves convocatorias, ves apoyos, ves préstamos, etcétera, etcétera, determinan el número de trabajadores por número de personas que están aseguradas. Si no tienes personas que están aseguradas, ellos infieren que tú no tienes trabajadores y por lo tanto te determinan como una empresa pequeña y por lo tanto tal vez no accedas a cosas adicionales para poder hacer crecer tu negocio. Entonces, también por parte de obtener recursos, es importante tener personas aseguradas. Por si fuera poco, si también IMSS se da cuenta o la SAT se da cuenta que no tienes asegurados a tus trabajadores, también podría ver o podría tener elementos para decir que no tienes una operación limpia. Y entonces, a partir de eso, aumentar las inspecciones, ¿vale? Entonces, hay demasiadas cosas en juego para no tomar la decisión de asegurar o tomar la decisión de asegurar a una persona, ¿no? ¿Cuánto se paga de IMSS? El trabajador paga de IMSS en su nómina 3.06%, ¿sí? Y de Infonavit también un homólogo como el 3%, pero el trabajador se lleva la mayor parte, prácticamente un 30% del salario registrado. Entonces, por eso es que cuando aseguras a alguien, y sobre todo, que una vez asegurado a alguien, mínimo tiene que estar un bimestre, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si te aseguras a alguien que tenía 2 semanas y te renuncia a las 2 semanas? Pues vaya, él va a tener seguro al menos 2 meses, ¿vale? Y tú tendrías que estar pagando su aportación al menos esos 2 meses. Por lo tanto, es a veces que se la piensan un poquito más y sobre todo que los movimientos pueden llegar a tardar algo y ser como quitan tiempo y de tal suerte de que dices, ¿sabes qué? Mejor me pongo a pensar muy bien a quién aseguro. Bien, entonces el trámite de Infonavit e IMSS es otro de los que también tenemos que estar considerando para vida, de alguna manera u otra, tener empleados ya formalmente y que podamos despegar en algunas cosas, ¿sí? Más o menos depende de qué trámites tengas, pero siendo un overall, pues si se dan cuenta, en una sociedad se gasta unos 13,000 a 15,000 pesos más o menos entre todo
para conformarla y también iniciar operaciones, más o menos. ¿Sí? Entonces, para que se tenga en cuenta en sus capitales iniciales. Y por último, esta no tiene costo, pero sí es importante hacerlo y lo haces desde una página de internet, casi no tiene ningún requisito, es entrar y darte de alta en el Sistema de Información Empresarial de México. Es el CIEM. Está la página y prácticamente con tus documentos que ya tienes generados, que es parte de la acta constitutiva, el registro público de comercio y ya lo empiezas a llenar y sin problema. Muy bien, chicos, como actividad 17, si se dieron cuenta, y les repito para los que se van metiendo apenas, el día de hoy la atención tiene que ver con la actividad 16 y 17. El día de mañana tendría que ver con la atención a la actividad 18 y 19. La 20 no la dejaremos por los tiempos. Muy bien, entonces, la actividad 17 tiene que ver con hacer una lista de requerimientos legales para abrir una sucursal del giro que tú tienes. Recapitulando, la actividad 16 tenía que ver con qué tipo de sociedad voy a generar en el negocio que tengo yo, en este caso, salsas o estética o ropa para caballero, y ya en esta actividad 17, qué requisitos debo empezar a cubrir para poder iniciar una operación en alguna sucursal. En este caso, infiriendo, o para iniciar un negocio, vaya, para iniciar un negocio de mi giro, ¿vale? Pues ahí tiene que ver un poquito con el uso de Internet para poder empezar a revisar qué, qué necesito para operar, ¿vale? ¿Alguna ansiedad, duda, comentario? Bien. Ok, chicos, me importa mucho esta retroalimentación. Nos vemos 9:40 para poder platicar todos en compartición, pero sigo por WhatsApp en los grupos, ¿vale? Sí, profe. Ok, gracias, Azucena. Muy bien, quedo pendiente de los grupos y cualquier ansiedad me dice.